Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciado. Teresita, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Lisa. Stephanie, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a iniciar presentándoles en pantalla el desarrollo de las actividades que tienen preparados para esta semana en relación a la materia de inglés. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje tarea. Tienen ustedes en pantalla el nombre de la asignatura inglés, la unidad número 2, vocabulario. Vamos a hablar del tema número 3, sustantivos compuestos. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y las instrucciones para el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 2, tema número 3, para poder desarrollar esta tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Dice, desarrolle las siguientes actividades, lo que tienen que hacer. Contesta las siguientes preguntas. La primera dice, escribe 10 sustantivos contables. Y hemos visto en las clases anteriores, igual ya hemos visto, tienen que escribir 10 sustantivos contables, español e inglés. La siguiente dice, escriba 10 sustantivos incontables, igual español e inglés. Y la siguiente dice, traduzca los siguientes sustantivos. Aquí tienen los sustantivos power, rice, sugar, water. Y la siguiente dice, traduzca los siguientes sustantivos. En este caso, vuelta es al inglés. Tenemos aquí casa, planeta, planta, escuela, es lo que tienen que traducir al inglés, nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer dentro de la presente actividad. Recuerden que el trabajo que tienen que desarrollar es de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Obligatorio, ustedes tienen que desarrollar en la parte superior de su hoja la rotulación, la cual tienen que completar todos los datos que se les solicita y esto es obligatorio previo al desarrollo de la tarea en sí. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 2 con el tema sustancias compuestas. Ya estamos en la semana número 3, cerca de acabar esta segunda unidad de fecha 10 de abril. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 10 de abril, la fecha límite de entregas desde el 30 de abril, la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Ahí tienen ustedes la entrega en cuanto a esta actividad que ustedes tienen previstas en esta semana. Vamos a iniciar con el contenido de las actividades correspondientes a este tema. Permítanme solo un segundito nomás. Parece que alguien tenía alguna inquietud.
Si es que tienen alguna inquietud, me pueden nomás preguntar, no hay problema. Iniciamos con el desarrollo del contenido de la asignatura, de la materia, que es el que tenemos preparado, está programado para esta noche, para la presente clase. Vamos a hablar sobre los sustantivos compuestos. Los sustantivos compuestos o compound nouns son aquellos que se forman a partir de dos palabras o más. Por ejemplo, rainbow es arco iris, que se forma de la suma de rain, que es lluvia, y bow es arco. Existen diferentes formas de crear este tipo de sustantivos. A continuación vamos a ver un poco en cuanto a las combinaciones que se pueden dar. Aquí tenemos, por ejemplo, en las siguientes reglas en cuanto a la creación de sustantivos compuestos. Tenemos aquí, en primera instancia, un sustantivo más otro sustantivo. Eso de esta manera se puede crear de acuerdo a la primera regla. Por ejemplo, aquí tenemos bed, que es la primera palabra, en este caso bed. Vamos a dejarle de otro color. Y room, que es en este caso habitación. La primera determina bed como espacio, room, habitación, pero el momento de unirlos, bedroom, se traduce al español como cama. También tenemos de un adjetivo más un sustantivo. Esa es la otra fórmula para crear los sustantivos compuestos. Por ejemplo, tenemos whiteboard, que es pizarrón. También en este caso tenemos un adjetivo más un sustantivo. La siguiente fórmula determina un verbo más un sustantivo. Un verbo más un sustantivo también da origen a un sustantivo compuesto. Por ejemplo, tenemos driving license, que es licencia para manejar o licencia para conducir. Driving, de hecho, drive es conducir. En este caso, driving con la terminación ing determina licencia o en este caso manejar. License, en este caso, es el documento como tal, el físico. En este caso dice licencia para manejar. Driving license. También tenemos la siguiente característica, que es un sustantivo más un verbo. Esa es la otra fórmula para crear sustantivos compuestos. Por ejemplo, tenemos aquí milkshake. Milk, ya saben que es leche. Shake es batidora o batido. En este caso, el milkshake solo determina cómo se traduce al español como malteado. Está constituida de un sustantivo y también de un verbo. Otro de los ejemplos es un sustantivo. También se lo puede hacer a través de un sustantivo más una preposición. Entonces, en este caso vamos a ver qué tipo de preposición. Por ejemplo, tenemos hanger. Hanger, en este caso es un sustantivo. Y on es la preposición. Los dos forman o dan origen a la terminología parásito. Hanger on es un parásito. También se los crea a partir de una preposición y también de un sustantivo. Esas son las características en cuanto a esta etapa. Y tenemos invoice. Este in es la preposición y voice en este caso es el sustantivo. Invoice se traduce como factura. Ya. Vamos a la siguiente. También se forman a partir de un adjetivo y de un verbo. En este caso vamos a ver, tenemos, por ejemplo, dry cleaning, que es limpieza. Dry cleaning, dry es el adjetivo, cleaning es el verbo. Y también a partir, por último, de una preposición y también de un verbo. Esa es la otra fórmula en la cual se determina la estructuración de un sustantivo compuesto. Por ejemplo, tenemos la preposición, en este caso in, y tenemos put, que es en este caso la combinación de input. Esto determina como entrada.
en los equipos electrónicos. Y les había mencionado anteriormente que nosotros encontramos esta determinación cuando compramos, por ejemplo, un cargador, cuando compramos un teléfono, una televisión, siempre viene el momento de entrada de energía. Tenemos input y tenemos output. Input significa entrada, output significa salida. Ambas son sustantivos compuestos y a partir de una preposición y también de un verbo. Esas son las determinaciones que nosotros podemos encontrar también en los elementos que están rodeando o que están componiendo nuestro hogar. En cuanto a los sustantivos contables, ya hemos visto que los sustantivos contables o contable noun son aquellos que se pueden contar, suelen definir cosas materiales o que se pueden tocar o dividir, por lo tanto existen su forma en singular y en plural. Algunos ejemplos podemos determinar en cuanto a los sustantivos contables. Dicho de otra manera, los sustantivos contables son todo lo que nosotros podemos ver y por tanto nosotros podemos contabilizar. Dentro de ellos tenemos animal, que es un animal, ball, que son pelotas, las pelotas podemos contar, los animales podemos distinguir y contar, country, países, igual podemos contar los países, door, las puertas, podemos contar, house, casas, podemos contar, planet, planetas, podemos contar, plants, las plantas, podemos contar, school, escuela, podemos contar, table, mesas, window, ventanas, las podemos contar. Cuando el sustantivo contable aparece en singular, es necesario que esté acompañado por los artículos indefinidos a y an, o puede ser por el definido de, o también puede ser por los adjetivos o pronombres posesivos my o this, también pueden ser. Nota, recuerda que se usa antes de sustantivos que comiencen con una consonante. Cuando utilizamos a y cuando utilizamos an, ahí habíamos dicho anteriormente que el artículo, en este caso el artículo indefinido a, se usa siempre que una consonante, el sustantivo que le va a preceder esté iniciando con una consonante. Y se utiliza an cuando un sustantivo empieza con una vocal. Entonces, con D no hay ningún problema, pueden iniciar los sustantivos en vocal o en consonante, no hay problema. Entonces dice, esas son las características. Dice, recuerda que se usan antes del sustantivo que comienzan por una consonante. Por ejemplo, there is a cat. Aquí tenemos el sustantivo contable, que nosotros podemos contar a los gatitos. En este caso inicia con una letra C. Esa C es una consonante, en inglés C, y aquí tenemos el artículo. El artículo obviamente está determinado, obviamente de acuerdo a la iniciación de la primera letra de la palabra o del sustantivo. Por ejemplo, dice, there is a cat in the kitchen. Un gato está en la cocina, dice. Mientras que se usa an, en este caso, cuando los sustantivos comienzan por vocal. Ya, continuemos. Entonces, por ejemplo, tenemos Apple. En este caso tenemos Apple. Este es un sustantivo propio. Perdón, este es sí, claro, es un sustantivo, perdón, es un sustantivo común. En este caso, Apple inicia con una vocal, con una vowel. En este caso, aquí nosotros tenemos que poner el artículo indefinido an. ¿Por qué? Porque el sustantivo obviamente inicia con una vocal. An apple fell of the tree. Una manzana cayó del árbol. En cambio, cuando el sustantivo aparece en plural, no es necesario que esté acompañado de a o de an, de o my o this. No hay problema. Por ejemplo, there are cats in the kitchen. Aquí a nosotros ya no tenemos ningún tipo de artículo, simplemente tenemos, en este caso tenemos el auxiliar verbal, que es there, tenemos el verbo to be en este caso presente. Para el plural tenemos el sustantivo pluralizado, ya tenemos cats, ya no estoy hablando solamente de cat, está pluralizado, estoy hablando de gatos. In the kitchen, dice, hay gatos en la cocina.
There are cats in the kitchen. Entonces aquí nosotros ya no necesitamos de la utilización de ninguno de los artículos. En cuanto a los sustantivos no contables, por otro lado, los sustantivos no contables o contable nouns se refieren a conceptos o sustancias o ideas que no se pueden dividir o no se pueden percibir. Por ejemplo, time, el tiempo, es un concepto indivisible, sin embargo, tiene medidas para contarlo y esos son sustantivos contables. Por ejemplo, hours, que son las horas, que es donde está dividido el tiempo. Days, years, días y años, dentro de otras características. Algunos sustantivos no contables pueden ser, por ejemplo, currency, que es una divisa, un sello, una división. Gas, el gas nosotros no podemos ver, no podemos dividir, no podemos contar. Information, la información de igual manera, y sabemos que está la información, pero la información es infinita. Love, el amor, tampoco podemos contar. Así le digan que te amo 1.000.000 de veces, no se le puede contar. Love es un sustantivo incontable. Money, el dinero, por igual no se puede contar. Music, música tampoco. Power, el poder. Rice, el arroz. Sugar, el azúcar. Water, el agua. Son sustantivos incontables, son sustantivos que no se pueden contar. Vamos a ver un poco más, vamos a iniciar un poquito más en cuanto a los contenidos y vamos a ir viendo cómo están determinados. Vamos a iniciar los sustantivos compuestos en inglés y también en español. Para hacer un poquito de recuento, los sustantivos o substantivos son aquellas palabras cuya función es nombrar personas, lugares o cosas en una oración. En algunas ocasiones funcionan como sujetos, en otras solo se dan un nombre a la tangible o intangible. Uno de los tipos de sustantivos son los compuestos, los sustantivos compuestos, mismos que vamos a ver cómo están constituidos en la siguiente determinación. Además de los sustantivos compuestos, existen otros tipos de sustantivos en inglés que pueden ser usados fácilmente. Por ejemplo, los sustantivos comunes sirven para nombrar personas u objetos de forma general. Por ejemplo, woman, yo digo mujer. Estoy hablando de general de todas las mujeres, no estoy determinando una. Por ejemplo, camera, que es una cámara, no igual, es un sustantivo común. Si yo digo tree, árbol, igual no estoy determinando un árbol, sino estoy hablando de los árboles en general y así sucesivamente. Otro puede ser común, por ejemplo, water, fruits, frutas y así sucesivamente como comunes. Mientras que los propios, al igual que en español, son todos los nombres propios de las personas para referirnos a una persona, objeto o lugar en particular. Aquí sí lo definimos. Por ejemplo, Peter, estoy diciendo Pedro, Anne, Ana, y así sucesivamente, cualquiera de los nombres. Obviamente, los nombres no tienen traducción al inglés, tienen una determinación propia, no se traducen al inglés. Ojo, una de las características fundamentales en relación a los nombres o a los sustantivos propios, los nombres no tienen traducción al inglés, sino tienen una estructura propia. Por ejemplo, World Trade Center es el nombre propio de un centro, de un barrio, de un edificio en los Estados Unidos, el World Trade Center, donde se desarrollan todos los negocios a nivel global. Está la bolsa de valores, ahí obviamente también es un sustantivo propio. ¿Por qué le están dando un nombre a un edificio, a una determinada localidad? Entonces, esos son los sustantivos propios. Los comunes, los que hablan en general, los propios, los que determinan con certeza tanto a la persona o a los objetos. También hemos visto, una vez más, reforzando también la clasificación de los sustantivos, podemos verlos en contables e incontables. Los contables son aquellos elementos que se pueden contar por ser finitos. Por ejemplo, letters, las letras yo puedo contar. Fingers, los dedos, puedo contar. Hand, las manos, puedo contar. ¿Qué más podría contar? Lips, los labios, puedo contar. Eyes, los ojos, puedo contar. Y así sucesivamente, tomando como ejemplo. En cambio, los incontables son los elementos infinitos o muy difíciles de ser contados, por ejemplo, por un humano. Por ejemplo, stars, las estrellas, existen un número infinito de estrellas en el espacio, por tanto son incontables. Los números, numbers, son incontables. Habíamos visto love, habíamos visto sugar
y otros elementos más que hemos puesto ya de ejemplo en el tema anterior, que ustedes tienen en el material de apoyo. Y también tenemos los sustantivos individuales. ¿Cuáles son los sustantivos individuales? Nombran una sola cosa, persona o lugar en singular, por ejemplo, car, carro, wing, ala, table, mesa, computer, computadora. Estos son individuales. Estoy determinando, estoy mencionando, estoy nombrando una sola cosa. O por un solo lugar, por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, ecuadorian, ecuatoriano, estoy determinando, es individual, estoy determinando a la persona o a la cosa de forma individualizada. Tenemos también los sustantivos colectivos. Con una misma palabra se refiere a muchas personas, animales o cosas. Por ejemplo, people, estoy hablando de gente. Han escuchado ladies and people cuando están, o ladies and gentlemen cuando están en algunos conciertos. Ahí dice señoras y señores. Ahí estoy hablando de colectivos, estoy hablando de un género amplio en general. Populace, el populacho, igual estoy hablando de muchas personas que están conformando este grupo. Ahí hablamos de colectivos, como su nombre lo indica, un grupo, una agrupación grande, nos referimos. Sí, entonces esas son las tareas. Vamos a continuar. Vamos ahí. Tenemos los derivados. Dentro del inglés también tenemos los sustantivos derivados. ¿Cuáles son los sustantivos derivados? Los sustantivos parte de una palabra raíz, agregándoles generalmente un sufijo. Por ejemplo, smoke. Smoke es humo, pero si yo digo smoker, es fumador, estoy agregándole un sufijo, en este caso care, que obviamente le da otra determinación. Smoke, humo, smoker, fumador. Write, escribir, writer, escritor, y así sucesivamente. Y hemos de ver cómo se van formando más adelante en los siguientes temas. Tenemos los sustantivos abstractos, hacen referencia a una idea subjetiva de que poco se puede identificar. Por ejemplo, hate es odio, y yo no puedo contabilizar, no puedo ver el odio, pero sí puedo percibirlo, ¿no es cierto? Por acciones, por lo que sea. Entonces es un sustantivo abstracto. Hate, odio. Imagination, la imaginación. Igual, la imaginación es infinita. No la puedo ver, pero la imaginación surte efecto sobre mí. En cuanto a los sustantivos concretos, nombra a un tipo de elemento. Por ejemplo, a pencil, un lápiz, estoy determinándole. A TV, un televisor. A book, un libro. A chair, una silla, y así sucesivamente, lo que ustedes vayan a mencionar en relación a los sustantivos concretos. Regresando al tema que son los sustantivos compuestos en inglés, tenemos acá un poco más. Los sustantivos compuestos son aquellas formas o aquellos que están formados por dos sustantivos o por un adjetivo o un sustantivo. Una de las reglas generales de este tipo de sustantivos es que la primera palabra determina la idea general del sustantivo en cuestión. Por ejemplo, bathroom o self-service. Entonces aquí el bathroom es un sustantivo estructural, mientras service, ustedes ven que es un sustantivo con guión. Esa es una de las clasificaciones que también podemos determinar en cuanto a los sustantivos compuestos. Los sustantivos compuestos también pueden formarse con las siguientes estructuras. Habíamos visto un verbo más un sustantivo, por ejemplo, o viceversa. Nombres o pronombres o sustantivos, igual viceversa, puede ser de un sustantivo un pronombre. Por ejemplo, tenemos hanger on, que es parásito, es consecuencia de la unión de un sustantivo y una preposición. Hanger es un sustantivo, on es una preposición. Los dos, este es un sustantivo compuesto con guión y obviamente este determina o se traduce como parásito. Milkshake es malteada, surge de un sustantivo y de un verbo. Sustantivo milk, la leche, y shake, en este caso batidora o batido, los dos dan como resultado una malteada. Whiteboard es pizarrón o pizarra,
es el resultado de la unión de un adjetivo y de un sustantivo. Todo sustantivo compuesto tiene que ir acompañado de un sustantivo. No se puede crear a partir de dos verbos o de dos adjetivos. Siempre tienen que estar compuestos por un sustantivo. Entonces son las características fundamentales en relación a estas características. ¿Cómo escribir sustantivos compuestos en inglés? Existen tres formas de escribir los sustantivos compuestos en inglés, aunque no para cada palabra en sí, es decir, algunas se escriben de una forma y otros de una forma diferente. Algunos nombres compuestos se escriben tan solo uniendo dos palabras en una sola, mientras que en otros casos es necesario el uso de un guión, como les había dicho anteriormente, o simplemente se escriben por separado. Esas son las formas de escribir los sustantivos compuestos. Ya saben, los sustantivos compuestos tienen dos formas. Puede ser pregunta de examen. La primera, simplemente la fusión entre dos palabras, y la siguiente puede ser separadas o separadas en sí totalmente o separadas por un guión. Cualquiera de las tres formas puede ser la forma correcta de escribir de acuerdo al caso de los sustantivos compuestos. Ejemplos de sustantivos compuestos en inglés. Por ejemplo, tenemos affirmate, que es una consecuencias. Es una palabra, un sustantivo estructural. Ahí se fusionan dos palabras y da como consecuencia a la unión de al aparecimiento de un sustantivo compuesto. Affirmate es consecuencia. Tenemos el sustantivo escrito o separado por un guión. Tenemos also rain, que es perdedor. Also rain es perdedor. Tenemos palabras separadas en sí, sin necesidad de guión. Por ejemplo, tenemos apple trees. Apple trees es árbol de manzanas. Igual regresamos al origen anterior, que es backbone, que es espina dorsal. Back, obviamente, es espalda. Bone es hueso. Pero al unirse los dos, backbone en una sola palabra, determina al español como espina dorsal. Es un sustantivo compuesto. Vamos a ver los siguientes. Aquí tenemos una cantidad de elementos, una cantidad de ejemplos, los cuales les va a permitir a ustedes también ampliar y tener un amplio esquema para que ustedes también puedan aportar en su idea. Por ejemplo, tenemos backfire, que es contraproducente. Backfire. Bathroom, baño. Bedroom, habitación. Back jeans, jeans negros. Bodyguard, guardaespaldas. Bookshop es una librería. Brainstorm, lluvia de ideas. Breakfast es un desayuno. Coffee up es una taza de café. Coffee cup es una taza de café. Conference room, sala de conferencia. Conference room. Cupboard, alacena. Cupcake es una magdalena, es un tipo de pan que existe en determinados lugares. Dare the Bill, atrevido. Dare the Bill, ya saben cómo determinar una persona que se puede de pronto sobrepasar. Entonces tenemos Dare the Bill, es un atrevido. Dining room es un comedor, es una palabra compuesta y habíamos visto en la parte de las estructuras de la casa. Ya habíamos visto eso, ya aquí nosotros ya le vamos clasificando en cuanto a los sustantivos compuestos. Tenemos dining room, comedor. Doorman, que es portero de un edificio, doorman. Driving license, que habíamos visto anteriormente, que es una licencia de conducir. Dry cleaning, que es limpieza en aseo, lo que se hace en aseo. Y nuestro famoso correo electrónico también es un sustantivo compuesto. Email. Email es un correo electrónico y es un sustantivo compuesto. Fireman es bombero. Fireman. Tenemos el siguiente, frostbite es un congelamiento. Frostbite es un congelamiento. Full moon, luna llena. Full moon. Gateway es puerta. Goalkeeper es un portero, en este caso, pero el portero de fútbol.
Goalkeeper es un portero de fútbol. Greenhouse es un invernadero. Greenhouse. Si nosotros vemos aquí tenemos los sustantivos. Tenemos el primero un sustantivo en color. En este caso green. ¿Quién me ayuda? ¿Qué color es green? Habíamos visto ya en clases anteriores. ¿Quién me ayuda? ¿Qué color es green? Es verde, Lice. ¿Y house? House. ¿Dónde vive usted? En la casa. Exacto. Greenhouse, green es verde, house es casa. Pero al unirse este greenhouse dentro del sustantivo compuesto, se transforma en invernadero. Y ahí tenemos la palabra, el sustantivo compuesto. Prácticamente en el sustantivo compuesto, de cierta manera, cambia el significado de la palabra. Eso es todo. Vamos a seguir viendo. Habíamos visto greenhouse. Tenemos grow up, que es un adulto. Grow up es un adulto. Haircut es un corte de pelo. Haircut igual. Hair es cabello o pelo. Cut es tijera. Los dos se unen. Haircut significa corte de cabello. Hanger on. Hanger on, aquí tenemos un sustantivo, perdón, un adjetivo. Un sustantivo y tenemos un adverbio, en este caso de lugar. Tenemos hanger on, que es una percha. Entonces aquí igual se transforma a través de esta unión, se transforma el sustantivo compuesto y obviamente también cambia el significado. Hanger on es percha. Hanger es fuerte. On es lugar. Entonces es una preposición de lugar. Hanger on se transforma en percha. Headache es dolor de cabeza, dolor de cabeza. Headache, dolor de cabeza. Headphones, auriculares. Headphones, que son los auriculares que muchas de las personas utilizan. Horseshoes es una herradura. Horseshoes es una herradura. Housekeeper es ama de casa, housekeeper es ama de casa. Ice cream es un helado y también es un sustantivo compuesto. Ice es hielo, cream es crema, ice cream es helado. Input, habíamos visto, también se lo determina como aporte. Invoice, factura. Ironclad, acorazamiento. Jellyfish, medusa. Keyboard, teclado, lo que nosotros tenemos en la computadora y siempre hemos estado diciendo el keyboard. El keyboard es un teclado. Live boat es bote salvavidas y así sucesivamente una serie de sustantivos que nosotros podemos seguir viendo, pero lamentablemente ya llegamos a la parte final de nuestra clase. Ahí hemos visto algunos, la mayoría de los sustantivos compuestos de forma estructural, los que se forman directamente a partir de dos palabras, los que se escriben por separado y los que se escriben separados mediante un guión. Esas son las tres partes en cuanto a la utilización correcta, la escritura correcta de los sustantivos compuestos en inglés. De esta manera, mis queridos amigos, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y obviamente un feliz fin de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase, señoras y señores. Good night, students.